alcalde y candidato, ha propuesto recientemente una revisión, adaptación del Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad de Córdoba. ¿Podría decirnos en qué consiste o qué idea tiene de esa revisión, adaptación del Plan General de Ordenación Urbana? Queremos revisar situaciones que ahora mismo entendemos que requieren un replanteamiento. En nuestro Plan General del año 2001 se hizo en un momento en el que se preveía un incremento en la construcción sostenido y constante, que luego hemos visto que no ha sido así, y establecía un criterio en el desarrollo de la ciudad expansivo. Era un criterio en el que se iban ocupando territorios del entorno de la ciudad y prácticamente no preveía nada en el desarrollo del interior de la ciudad, lo que se llaman los planes de ordenación urbana, los PGO de desarrollo interior. Y nosotros lo que queremos es precisamente aportarle al plan general esa dosis de sensatez y de adaptación al momento que obligan a la revisión de espacios interiores de la ciudad y probablemente que no planteen ese carácter expansivo permanente que establecía el actual plan general vigente. El aula de debate de la Universidad de Córdoba va a solicitar que nuestra ciudad sea sede del Campeonato Mundial de Debate en 2016 y así convertir a Córdoba en la capital del pensamiento crítico y del debate. ¿Qué opina sobre esta iniciativa y cómo la apoyaría? Primero quiero felicitaros porque ya es bueno y ya me parece positivo que en Córdoba exista un aula de debate y haya inquietud e interés por el debate, que probablemente es algo que en general en España y en particular en Córdoba nos ha faltado, ¿no? Nos da miedo hablar en público, tenemos dificultades para expresar públicamente aquello que pensamos y creo que es muy positivo que en el seno de la universidad se apueste por cambiar esa tendencia y porque nuestros jóvenes se expresen mejor y expliquen mejor qué es lo que quieren, ¿no? Y yo creo que la línea en la que se está trabajando es buena. Me parece muy interesante la iniciativa de que en el 2016 se pueda celebrar ese evento en Córdoba y desde luego lo vamos a apoyar como hemos hecho con multitud de eventos que se celebran en la ciudad. Por ejemplo, con la universidad recuerdo perfectamente en el año 2012 colaboramos en la organización de los Juegos Olímpicos, de los Juegos Deportivos Universitarios que se realizaron en el mes de julio y que fue un éxito para Córdoba. Se está iniciando en la ciudad un movimiento que propone que la estación del AVE de Córdoba se llame Ciudad de la Mezquita. Mi pregunta es cómo se ve ese movimiento, si para silenciarlo, para seguirlo, para ignorarlo. Hay un acuerdo plenario que se adoptó en el Ayuntamiento de Córdoba en el año 2009 y que se ratificó en el año 2013 para que la denominación del Ayuntamiento de Córdoba se adoptó por unanimidad las dos veces. La estación de Córdoba se llame Luis de Góngora. Ese acuerdo se está tramitando con Adif y tenemos ya un primer acuerdo con Adif para que esa denominación sea la que esté vigente, la que aprobó el Pleno por unanimidad de todos sus grupos. Y lo único que estamos ahora mismo pendientes es el momento en el cambio. Adif hace cada cierto tiempo un cambio de folios, de todo el material de soporte de sus estaciones. Y hay una obligación que se deriva para el ayuntamiento y es que el ayuntamiento tiene que sufragar el cambio de imagen y la nueva nomenclatura en el exterior de la estación. En este momento estamos negociando con Adif ese proceso que probablemente se produzca en el mes de septiembre de este año y bueno, existe ese acuerdo previo, ¿no? Y yo creo que Luis de Góngora es una denominación que aúna y que refleja perfectamente esa Córdoba cultural que también queremos que se proyecte. En este momento la verdad que escuchamos todos los días alguna noticia en el periódico y yo ahora mismo no sé en qué punto está lo que es el tema de veladores, si tenéis previsto regular con alguna normativa nueva o si vamos a seguir así un poco en el aire como estamos algunas veces, que no sabemos lo que tenemos que hacer. Hemos llegado a un acuerdo, hay un acuerdo base en un manual de buenas prácticas en materia de veladores, que en principio va a ser una recomendación, una propuesta para que todo el mundo la adopte, esos criterios que se han acordado y que, si yo no me equivoco y me corrige Pepe si es así, ya tiene el acuerdo y va a suscribirlo Ostecor, APTC y la Federación de Asociaciones de Vecinos junto con
el gobierno municipal, en el que se marcan unos criterios. Vamos a tratar de que esos criterios se apliquen desde el convencimiento. Vamos a intentar que esos criterios sean criterios que de motu propio llevemos a la práctica. Si no fuera así, y creo que hay un plazo de 1 año para hacer una comprobación y una evaluación del funcionamiento, ya se aplicaría sobre unos criterios más de imposición y de control a través de los medios municipales para aquellos que no respeten esas buenas prácticas. A mí me gustaría ver qué tienes pensado o qué tenéis pensado para el tema del pulmón que supone el río en Córdoba. Para mí sigue siendo, aunque realmente estamos dando paso, una asignatura absolutamente pendiente. Las grandes ciudades se han vertebrado utilizando el río. Aquí tenemos un río que es maravilloso, lo tenemos al lado del pulmón y del corazón de Córdoba, que es la Mezquita, sin género de dudas, pero tenemos un río que para mí todavía no tiene todas las, diríamos, las posibilidades que nos puede ofrecer. Pues yo lo comparto. Yo creo que el río Guadalquivir es uno de los lujos de Córdoba. Ya nos lo decía Góngora en su famoso soneto, y creo que tenemos la obligación de cuidarlo y el derecho también de aprovecharlo, ¿no? Y probablemente durante mucho tiempo hemos pensado en el Guadalquivir más como un problema que como una solución. También creo que eso se ha superado. Yo creo que el conjunto de los cordobeses ya piensa en el río como algo valioso, como algo importante que tiene que disfrutar. Y nosotros la idea que tenemos es garantizar la preservación. Creo que tenemos unos valores naturales en el río que hay que proteger y que hay que mantener. El río de Córdoba no es un río muerto, no es un río vacío, es un río vivo donde la biodiversidad es algo a defender y a proteger. Creo que requiere más atención y más cuidado de todas las administraciones, del Ayuntamiento, pero también de la Confederación y también de la Junta de Andalucía, que estamos tratando de que podamos trabajar juntas, codo con codo, en protegerlo y en garantizar su estabilidad, y que a partir de ahí pues, pueda desarrollar pues todos esos valores que yo creo que puede tener para Córdoba. ¿Cómo queremos hacerlo? Pues fundamentalmente haciendo un aprovechamiento respetuoso del cauce. Ayer presentamos un proyecto que precisamente pretende eso. Las cosas que se conocen son las que se valoran, lo que se desconoce no se valora. Queremos que haya un paseo fluvial junto al cauce del río que lo conecte con el Alcázar de los Reyes Cristianos y con el Jardín Botánico, que nos permita disfrutar y valorar el río. Queremos que se resuelva cuanto antes la solución y los equipamientos de Miraflores para que eso también le aporte valor al Guadalquivir, y queremos, y yo creo que va a ser una de las grandes sorpresas de los próximos 4 años, el desarrollo del cordel de Écija, que es el último paso, el cierre de todo lo que tiene que aportar valor al Guadalquivir y de todo lo que se puede beneficiar del valor del Guadalquivir, que nos permitirán disponer de una pieza de ese cauce urbano del Guadalquivir a su paso por Córdoba, que sin duda va a ser pues uno de los aportes al crecimiento de la ciudad y a la mejora de la imagen de la ciudad en los próximos años. Datos de antes de ayer del Consejo General del Poder Judicial, todavía para los próximos 2 años en la ciudad de Córdoba unas 1.700 familias van a perder la vivienda por los procesos que tienen ahora mismo las entidades bancarias. De volver a ser elegido alcalde, creo que y sería la propia Federación y otras entidades quienes colaboraríamos en abordar ese problema. ¿Cómo lo haría desde el Ayuntamiento de Córdoba? El tema de la vivienda es un tema complejo porque es un derecho fundamental y evidentemente uno de los derechos básicos de cualquier persona, de cualquier familia, pero es también complejo porque tiene un sistema competencial muy definido, muy claro, uno de los pocos que están absolutamente matizados, regulados y ordenados en los distintos ámbitos, y que establece con toda claridad que está en el Estatuto de Autonomía, no recuerdo ahora mismo el artículo, pero está entre los derechos básicos que regula el Estatuto de Autonomía el acceso a la vivienda y la vivienda social, que es competencia exclusiva de la Junta de Andalucía. En Córdoba la Junta de Andalucía lleva desde el año 95 sin construir viviendas sociales. Cuando pasan, como en este caso, 20 años sin que se construyan viviendas sociales, con lo que ha caído en este país durante ese tiempo,
pues es lógico que haya una ausencia, una carencia de ese tipo de viviendas. Y nosotros lo que estamos haciendo es, desde Vincorsa y desde el propio Ayuntamiento, impulsar un programa, el Córdoba Vivienda, que tiene previsto la construcción de 2013 viviendas a lo largo de los próximos años en función de la demanda que exista, que ya en este momento tiene construida, iniciada o con licencia pedida en torno a 800 viviendas, 780 y tantas viviendas, y que en los próximos años, de hecho, ya estamos viendo cómo se está incrementando el número de peticiones. En el año 2016 teníamos una capitalidad cultural por delante que desapareció, a pesar de desaparecer esa ilusión en la ciudad y en los ciudadanos. Sí que se había creado un tejido ahí impulsador de la cultura importante. Hablaba de fundación, de que esa fundación iba a continuar trabajando, incluso habló de asociacionismo con otras capitales culturales que no habían sido tales, ¿no? ¿Qué ha pasado con todo eso cuando Córdoba estaba en un momento muy importante y los ciudadanos estaban absolutamente volcados en un proyecto cultural? Si analizamos de la forma más básica y más objetiva que queramos, la programación cultural de Córdoba con la programación cultural de cualquier otra ciudad de nuestro tamaño o de nuestro entorno, y incluyo ciudades como Sevilla, que tienen mucho más tamaño que nosotros, o como Málaga, que tiene mucho más tamaño que nosotros, veremos que nuestra programación cultural puede competir perfectamente con el de esas ciudades. Intentamos mantener el halo de esa capitalidad cultural del año 2016 con una serie de criterios que para nosotros eran fundamentales, que era conseguir la unidad de todas las administraciones en torno a ese proyecto cultural para Córdoba. El problema fue que se nos cayeron todas las demás administraciones, que nos vino encima una crisis, la que ya conocíamos, y una crisis interna del ayuntamiento con una situación de quiebra real, en la que lo más urgente, lo necesario era pagar las nóminas de los trabajadores, pagar los servicios básicos que tenía el ayuntamiento, pagar las deudas que ya había contraído y pagar también un elemento nuevo que iba creciendo a un ritmo exponencial, que era necesidades de comida, de pagar la luz, de pagar el alquiler de muchas familias que viven con nosotros en la ciudad y que no tenían siquiera para esas necesidades más elementales y más básicas. Y en ese momento, cuando nos vimos solos y en una situación desesperada, pues nos dimos cuenta que plantear en ese momento un proyecto o hacer que el 2016 con o sin capitalidad cultural fuese un gran evento para Córdoba, pues era materialmente imposible. Era nuestro deseo, hubiera sido nuestro deseo, pero era materialmente imposible. Y hubiéramos chocado pues probablemente con la melancolía más que con el éxito que ese proyecto merecía. Pero hemos mantenido toda la programación cultural. A pesar de la crisis, de que han caído los ingresos, de que ha sido muy complicado, no ha habido ni un solo evento cultural en Córdoba que existiera que no se haya mantenido. Y además se han puesto en marcha, se han activado otros muchos que han nacido en estos últimos años y que creo que están cada vez cogiendo más fuerza, ¿no? ¿Cuál es su proyecto de ciudad y qué instrumentos articulará al efecto? Mira, nosotros estamos defendiendo una idea en la que bueno, pues también se han sumado y con mucho ímpetu las dos universidades de Córdoba, que es la ciudad del conocimiento. Porque creemos que desde el origen de Córdoba siempre estuvo en el ADN de la ciudad esa ciudad del conocimiento. Una ciudad del conocimiento que luego se manifiesta de distintas formas, ¿no? Y con distintos, en distinta cantidad ese conocimiento, pero siempre buscando que esté unido a la ciudad. Desde su fundación romana, con más evidencia en el siglo X, en pleno auge del califato, donde bueno, pues era una realidad permanente, y hoy tenemos que volver a esa idea. Una ciudad del conocimiento es aquella que consigue que sus habitantes no sean espectadores de lo que ocurre, sino actores de lo que ocurre. El pasado mes de noviembre hacía usted unas declaraciones a la prensa donde confesaba haber hablado con el presidente de Google España, con Javier Rodríguez Zapatero,
y pedirle que restituyese el término mezquita catedral de Google Maps, donde había desaparecido aproximadamente 2 semanas atrás. Y mi pregunta es, ¿por qué no le pide usted lo mismo al obispo? Se le ha pedido a todo el mundo, que utilice el término que entendieron, yo no estaba en aquel momento en el pleno del ayuntamiento, que reflejaba mejor o describía mejor a ese monumento tan implicado en Córdoba, que es la mezquita catedral. Eso se aprobó en el pleno del ayuntamiento, si yo no me equivoco, en el año 85. Desde entonces todas las corporaciones municipales han utilizado el término mezquita catedral, toda la rotulación de Córdoba aparece como mezquita catedral y hemos procurado en todo lo que hemos desarrollado desde el ayuntamiento que siempre sea el término que identifica a ese monumento. No siempre ha sido fácil porque, por ejemplo, desde instancias próximas a la diócesis, al obispado, se ha utilizado el término catedral, pero por ejemplo en publicidad de la Junta de Andalucía se pone el de mezquita, que tampoco es mezquita catedral y que también creo que es corto, pero curiosamente nadie me dice que exija a la Junta que se ponga mezquita catedral y no solo mezquita. Y creo que es igual en un ámbito y en el otro. En un informe de Gesta, de los técnicos de Hacienda, se vio que en Córdoba hay aproximadamente un 30% del PIB de Córdoba es economía sumergida, y lo que me gustaría saber, bueno, antes de la crisis era un 22%, o sea que tampoco se puede decir que fuese muy bajo dicho porcentaje, y lo que me gustaría saber es ¿qué cree usted desde el ayuntamiento que se puede hacer para que esto no sea así, para reducir la economía sumergida? Han aflorado nuevos contribuyentes y eso ha permitido poder bajarle al resto los impuestos. Hoy se recauda más de lo que se recaudaba hace 2 años, pero los que pagan o los que pagaban antes pagan un poquito menos, muy poco menos, pero un poquito menos de lo que pagaban antes, ¿no? Ese es el beneficio de aflorar esa economía sumergida. ¿Qué es economía sumergida también? Pues la típica pregunta de con IVA o sin IVA. La situación en la que están muchos establecimientos en Córdoba todavía que bueno, pues no carecen de licencia o buscan alguna triquiñuela y eso es una competencia desleal para los que sí pagan sus impuestos y contribuyen a esa carga colectiva que tenemos, ¿no? Por tanto, la lucha contra ese fraude y contra esa economía sumergida tiene que ser una prioridad para todos. Confiamos en que sea una prioridad para todos y que todas las administraciones actúen, pero de luego nosotros no vamos a ser los que escurramos el bulto y los que digamos que, bueno, que a nosotros no nos corresponde, y en la medida que esté en nuestra mano, pues tenemos que tratar de que aflore ese 30% o el que sea, ¿no? Para que todo el mundo regularice su situación y regularice su situación con la sociedad, ¿no? Yo creo que la forma más evidente de ser solidario es contribuir con lo que nos corresponde a las cargas comunes, ¿no? Estás contraponiendo los proyectos del PP frente a lo que llama lugares comunes de otros partidos, y de otro lado incide en la necesidad que tiene Córdoba de un gobierno fuerte, contraponiéndolo a la gestión de gobiernos anteriores. Como mensaje para cerrar la entrevista, ¿por qué el voto al PP y cuál es el futuro de Córdoba con el PP? Yo he dicho antes, creo que estamos en una época de cambio radical en el concepto mismo de la democracia. Creo que los ciudadanos están pidiendo, como decía Luis, como aparece en la carta del diario Córdoba, concreción y claridad. Y quieren saber cómo pueden medir lo que se le dice en una campaña electoral. Están hartos de frases vacías, que al final no dicen nada y que al final no comprometen en absoluto a analizar los programas electorales, incluido el mío. Analizar los programas electorales, veréis cómo son generalidades imposibles de concretar, imposibles de medir a posteriori. Por eso nosotros hemos querido marcar unas líneas generales, una filosofía de lo que queremos hacer en el programa electoral y una concreción muy exigente, muy exhaustiva de qué es lo que, en qué se concreta ese programa electoral, en qué se concreta esa filosofía, ¿no? Los ciudadanos van a votar entre lo concreto, que es lo que estamos tratando de proponer nosotros, y lo etéreo, que es lo que plantean el resto de candidatos. Pero además están votando entre la solidez que puede darle un gobierno de un único color político y el batiburrillo
de todos los demás que tendrían que unirse para que no gobernara ese partido que gana las elecciones, que según todas las encuestas pues sería el Partido Popular.